En el país hay incertidumbre y sus instituciones están debilitadas. La ciudadanía pide cambios para frenar la corrupción y fortalecer la economía. ¿Hay espacio para una consulta popular? Cuando vemos que 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas por el futuro y que la recesión económica podría profundizarse hasta 2023, entendemos por qué todas nuestras autoridades han perdido credibilidad. A este panorama se suma la rabia que nos genera la corrupción, sintiendo que no tenemos todas las herramientas para reparar la nave descompuesta. ¿Esta crisis gesta un ambiente de reforma política y de consulta popular? En el programa de hoy veremos si rediseñando la Asamblea Nacional, eliminando al Consejo de Participación o dando más fuerza a la Fiscalía, se nos acabarán todos los problemas. O si de plano nos convenceremos de que por ahí tampoco va la cosa. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan vía internet Pablo Dávila, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lidera el Comité por la Reinstitucionalización Democrática. Paulina Araujo, jurista especializada en Derecho Penal y catedrática universitaria. Completa este panel Henry Cucalón, asambleísta de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Integra la Mesa de Justicia del Parlamento. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy quiero dejar abierto el debate sobre la importancia o no que tiene este momento para el país pensar en una reforma institucional y que de manera paralela a la próxima campaña electoral nos permita puntualizar los grandes desafíos del Ecuador ante su gravísima crisis económica, los problemas sanitarios que destapó la pandemia y el terrible azote de una corrupción que ha carcomido todas las estructuras del Estado. Claudia, ¿por dónde debemos empezar? Carlos, hay un espacio abierto de reforma política si el proyecto planteado por el Comité para la Reinstitucionalización Democrática se aprueba en la Asamblea y luego se legitima en referéndum popular. La propuesta tiene 3 pilares. El primero dota a la Fiscalía General del Estado de plena autonomía e independencia frente a la función judicial, a fin de fortalecer su trabajo penal. El otro cambio tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y que la selección de todas las autoridades de control pase a manos de la Asamblea Nacional, bajo procesos de selección técnica y veeduría ciudadana. Es decir, que en adelante la legislatura nombraría Procurador General, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo y Defensor Público. También todos los superintendentes, así como los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones. Mientras que la reestructuración más importante tiene que ver con la función legislativa, que de 137 escaños bajaría a 119, divididos en 2 cámaras. La del Senado con 30 integrantes elegidos a nivel nacional que durarán 4 años en funciones. Y la Cámara de Representantes con 87 legisladores provinciales y 2 del exterior renovados cada 2 años. Ambas cámaras supondrían un factor de equilibrio y contrapeso a la hora de dictar leyes, designar autoridades de control y fiscalizar al poder político. La idea es que los asambleístas se elijan en segunda vuelta electoral para evitar la dispersión y que se procuren bancadas consolidadas. Claudia, si la Asamblea aprueba este proyecto en lo que queda del año, el referéndum popular que debe avalar esta reforma se realizaría en el mejor de los casos el mismo día de las próximas elecciones, con lo cual los cambios a la legislatura cobrarían vigencia recién en 2025. En efecto, Carlos, para estas elecciones se mantendrá la Asamblea Unicameral, con 137 legisladores elegidos para 4 años con 2 salvedades importantes. El voto esta vez será por toda la lista de legisladores y se aplicará el método Webster de asignación de escaños, en procura de una mejor representación de las minorías. Por lo que se mantiene la duda si contaremos con una mejor composición legislativa. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese informe. Pablo Dávila, empezamos, buenos días. Este comité logró el respaldo de 300.000 ciudadanos para impulsar una reforma constitucional, pero me parece que dados todos los problemas que hoy tiene el país, los cambios que ahí se tocan son insuficientes. ¿No deberíamos hablar de más temas a los reseñados por Claudia? Carlos, buenos días. Claudia, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, un saludo cordial al asambleísta Cucalón y a la doctora
Araujo, indudablemente todos los cambios que necesita el país desde el punto de vista estructural, no solamente en las circunstancias que vive hoy el Ecuador, sino en general son insuficientes. La necesidad por reestructurar el Estado, por fortalecer las instituciones públicas, por generar mayor confianza entre los ciudadanos, por lograr que los funcionarios públicos prioricen el servicio a los ciudadanos, la ética y la transparencia en su trabajo no es una tarea que dependa de 3 o 4 reformas, particularmente. Así que la respuesta a su pregunta de entrada, Carlos, indudablemente es sí. Hay muchas tareas pendientes que se deben hacer. Sin embargo, hay que empezar por algo. Este trabajo que nosotros hemos empezado lleva prácticamente 2 años desde su inicio, desde su germinación, fruto de la experiencia en el proceso de justicia transicional en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de palpar el día a día y los bemoles de las instituciones públicas, particularmente de la función de transparencia y control social, empezamos un trabajo para tratar de poner algunos objetivos fundamentales en la mesa. El uno, evidentemente, reforzar los poderes tradicionales del Pero, Estado. doctor Dávila, una Sí. pregunta. Sí, cuando nosotros hace 1 año y medio, 2 años, hablábamos de que toda esta maraña jurídica que se creó alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, pensábamos que ahí estaba el grueso del problema institucional y hasta de corrupción en el país, de impunidad. Pero ahora, si nosotros decimos, pasamos esa capacidad nominadora de nuevo a la Asamblea y vemos que en la Asamblea también se hacen acuerdos a través de la entrega de hospitales y de corruptelas, ¿qué nos garantiza que todo este cambio que usted plantea y que posiblemente lo manejemos en las urnas sea efectivo? Carlos, frente a las reformas institucionales no hay garantías en ningún sentido. Todos los sistemas y las propuestas pueden ser correctibles. Lo que debemos lograr es hacer un planteamiento que refuerce la institucionalidad pública, que tengamos diferentes mecanismos que nos permita controlar precisamente que la actividad de las personas, sean miembros del Consejo o sean miembros de la Asamblea, se desvíe por intereses que no responden al interés público. Pero hay decisiones muy importantes. ¿Cómo puede ser que actualmente tengamos un sistema donde la designación de autoridades públicas, de las cuales depende el control de toda la actividad en el país, esté en manos de 7 personas, por más calificadas que sean? Eso es inaceptable en un sistema democrático. La Asamblea Nacional, nos guste o no nos guste, es el órgano de mayor representación popular en el Ecuador y en otras partes del mundo. Bien, Hay que ponerle controles porque no puede reproducirse lo del pasado, pero la Asamblea debe perfecto. recuperar ciertas Vamos a seguir condiciones hablando de democráticas. eso, doctor Dávila. Muchas gracias. Doctor Araujo, usted es de las que cree que en materia de corrupción, por ejemplo, casi todo está legislado. No vale, pero de todas maneras, aprovechar este proyecto que plantea Pablo Dávila para ir hacia una consulta popular y fortalecer esa indignación ciudadana por la corrupción. Muy buenos días, Carlos, Claudia, doctor Dávila, asambleísta Cucalón y toda la audiencia de Coavisa. En efecto, contestando su pregunta, pienso yo que el tema de la corrupción va mucho más allá de cambios de una constitución, de cambios de leyes, va también más allá de discursos políticos que siempre se llenarán la boca diciendo que van a luchar contra la corrupción, pero los hechos ya en el Ecuador nos demuestran que lamentablemente todo se queda en la teoría, porque en la práctica no hay día que no se conozcan conductas de una persona o de varias que para beneficiarse ellos han perjudicado a todo el país. De ahí que abordar la corrupción como tal tiene que tener 3 aristas desde mi punto de vista. Ver la corrupción política, la corrupción pública y la corrupción privada. En la corrupción privada y en la corrupción pública, usted tiene a una persona que no es funcionario público o a una empresa, mientras que en la pública es el servidor del Estado. Aquellos que lo que buscan es saciar sus intereses personales de manera ilegítima en detrimento de la mayoría. ¿Cómo se unen? Y ahí viene el peligro con la corrupción política, que es aquella que usa mecanismos irregulares para mantenerse en el poder. Y ya cuando capta el poder esta persona, ¿qué es lo que busca? Incidir en decisiones públicas y privadas para su beneficio y el de su grupo.
Es decir, sea la corrupción que usted quiera abordar, tiene a un decisor, a una persona que busca de manera ilegítima beneficiarse a ella. Y a ellos no, doctora, y a ellos no hay cómo legislarlos a través de una consulta popular como para cortarles más atribuciones o determinados comportamientos. ¿No es esa la vía? Es que mire, más allá del cambio, que está muy bien darlo, porque corrupción también es la inactividad frente a no actuar con inconductas o no modificar normas o estructuras que se sabe favorecen la impunidad o que el poder se concentre en un solo órgano. Pero vamos más allá. Aún aceptando que ya no habrá un Consejo de Participación Ciudadana, que el nombramiento de las autoridades lo hará la Asamblea, tenemos que pensar quiénes serán los futuros asambleístas, quiénes serán las siguientes autoridades. Son ciudadanos. De ahí que tenemos que volver los ojos a la sociedad civil, a todos y cada uno de nosotros, que tenemos que tener claro cómo coadyuvar para un país mejor. Este no solo es asunto de autoridades, de políticos o de empresas. Bien. La corrupción nos vincula a todos. Perfecto, gracias, doctora. Para obviamente prevenirla, ¿no? Perfecto, seguimos hablando, doctora, gracias. Asambleísta Cucalón, ¿usted siente que estas reformas que plantea el doctor Dávila desde este comité tendrán cabida en la legislatura y serán quizás esa válvula de escape para una necesaria autodepuración? Buenos días, Carlos, ilustre acompañante en esta mesa, televidentes. El Ecuador sin duda vive momentos apremiantes y trágicos, producto de una crisis sanitaria, económica y moral sin precedente alguno. Una pandemia que ha cobrado vidas y una corrupción galopante que indigna. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Y la Asamblea debe recogerlo, debe interpretarlo. Que obviamente esto sea enfrentado con firmeza, con decisión. Ese es el mandato fundamental. Pero asimismo, mientras avanzamos en eso, con acciones, es importante promover y apoyar cambios estructurales que fortalezcan la institucionalidad y vayan también de la mano al cambio económico, social que tanto se anhela. Qué mejor protagonista que sea el pueblo, sin intermediarios, de forma directa. Eso es lo que la Asamblea debe respetar. Entonces, hay que trabajar entonces hay que apoyar el proyecto de Dávila, asambleísta. ¿Usted apoyaría eso? ¿Cree que por ahí debe caminar? Yo como asambleísta lo apoyo. Siempre he pensado lo mismo acerca de la nefasta incidencia que tiene un Consejo de Participación que estatizó la participación y desnaturalizó el concepto democrático. Es más, como ciudadano, el cargo más importante que existe en una democracia, también firmé la solicitud. Por eso, a la par que se enfrentan estas iniciativas ciudadanas, como la que promueve el colectivo del doctor Dávila, y muchas más que sé que se van a presentar y vamos a apoyar, siempre serán importantes y habrá que ir de la mano con el pueblo. O sea, para irme a corte, asambleísta Cucalón, una respuesta muy corta. ¿Usted cree que en estas elecciones, aparte de la campaña electoral y de elegir a las nuevas autoridades, sí debe haber un espacio para una consulta popular para definir estos temas y quizás otros temas adicionales? Por supuesto, sería lo ideal. Estamos dentro de los plazos previstos en el artículo 442 de la Constitución para que esta iniciativa ciudadana de apoyo a la institucionalidad de la Fiscalía y su autonomía, de desaparición del Consejo de Participación como monstruo estatista, por así decir, y el cambio de la Asamblea y disminución de asambleístas llegue al 2021. Y a la par, porque las grandes metas, las grandes causas no tienen plazo, también llegar con otras iniciativas ciudadanas de cambio económico y social. Le corto porque si es que se puede, bien, sí. Si no avanzamos igual. Le corto, me voy a un corte comercial y seguimos hablando de estos temas fundamentales. Recuerde que Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la reforma política. ¿Es urgente? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Y mientras la clase política reacciona con absoluta lentitud
ante la inconformidad ciudadana por las denuncias de corrupción, la crisis económica y la falta de acuerdos nacionales, la credibilidad de la Asamblea toca fondo. Según un informe de Sedatos que mostramos en esta toma cenital, vemos que solo el 6% de los ecuatorianos aprueba la gestión del Parlamento y apenas el 4,5% cree en este poder del Estado. Es la segunda cifra más baja en 20 años si partimos de 1998 con un 8% de credibilidad, para caer al 3% en el 2002. Zigzagueante, la credibilidad de la Asamblea trepó al 31% en agosto de 2007 y se mantuvo en el 34% en mayo de 2014. Para mayo de 2017, los números de la Asamblea mostraban un 29% de credibilidad, pero cayeron abruptamente al 4,5% en junio de este año. En ese sentido, asambleísta Cucalón, mientras la Asamblea deshoja margaritas y no entendemos muy bien cuál es su propuesta frente a esta crisis institucional que vive y se hunde en la credibilidad, tenemos una vía de rescatarle y quizás una asamblea, y quizás una consulta popular o una reforma constitucional manejada por los ciudadanos pueda guiar los pasos de los políticos. Esa es la vía correcta y es lo que es ponderado. La iniciativa ciudadana para cambiar la Constitución y también para cambiar las leyes es lo oportuno, es lo válido. Un ejemplo es el que promueve el doctor Dávila. Tiene un canal, tiene una vía a través de la Asamblea y lo aprobado por la Asamblea, va a referéndum al pueblo. Pero también hay otros, hay colectivos de ciudadanos, gran tejido social, que estoy seguro, y yo también lo voy a apoyar, que van a proponer en los próximos días cambios fundamentales en materia económica, en materia social. ¿Quiénes son estos colectivos de iniciativa ciudadana? Son pequeños empresarios, agricultores, transportistas, profesores, de todo orden, amplios y diversos. Y eso es importante. El cambio es directo, sin intermediario. Perfecto. De esos temas, de los otros temas de consulta vamos a hablar después. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que, a ver, lo que yo veo es que si esta reforma que plantea el doctor Dávila se lleva a cabo y se manda a referéndum, recién la vamos a votar en las elecciones de 2021. Es decir, que sus resultados se aplicarían 4 años después, porque este 2021 vamos a elegir una asamblea para 4 años. Me parece a mí que es postergar demasiado tiempo frente a una expectativa ciudadana por darle un cambio a la legislatura. ¿Cómo resolver esos 4 años intermedios? Primero, la ciudadanía tiene que estar vigilante de que la Asamblea sea consecuente con ese pedido ciudadano. Yo me allano, yo voy a ser uno de los portavoces y lo he dicho siempre y voy a ser consecuente en esa vía. Pero ¿por qué está puesto con esos plazos? Porque como debe ser ratificado por el pueblo en el año 2021, consulta el doctor Dávila, todos los cambios igual están propuestos para el 2025, porque hay un reordenamiento de la función de la legislatura, una división en 2 cámaras, una reducción de asambleístas y una distribución de sus competencias para los famosos contrapesos que son necesarios. Eso sí quiero ser empático. Esto no solamente es un tema de cambio de membrete, que hemos tenido algunos entre Cámara de Representantes, Congresos, Asambleas. Pero son 4 años. Tiene que venir acompañado de un cambio cultural de los ciudadanos y de los partidos para, evidentemente, mejorar la representación. Asambleísta, ¿y qué vamos a hacer en 4 años? No se puede elegir. Primero, es que primero hay que aprobar el cambio constitucional. Por eso, insisto, las grandes metas, las grandes luchas y las causas no tienen plazos. Hay que hacerlo urgente, sí, pero hay que respetar el mismo proceso constitucional, porque si no entramos también en una anarquía. ¿Cómo vamos a escoger una nueva Cámara, un Senado en febrero del 2021 con menos asambleístas si no está aprobada todavía la reforma? Claro, así es, perfecto. Hay que seguir los pasos. Bien, Lo entiendo. otro sería atropellar la Constitución como se hizo en el año 2007 con el aplauso de algunos que ahora sufren una amnesia selectiva. Perfecto. Doctor Dávila, ¿cuál es su reacción frente a eso? Carlos, yo creo que los cambios institucionales son estructurales y requieren tiempo. Usted ha mencionado el riesgo de esperar 4 años, pero créame que en términos de democracia 4 años no es nada.
Nosotros llevamos año y medio empujando este proceso y cumpliendo con el artículo 442 que manda la Constitución y define el procedimiento. No sabemos si es que es el mejor procedimiento. Yo particularmente creo que los candados que se pusieron en Montecristi para no cambiar la Constitución son parte del problema. Precisamente quisieron brindar un esquema que no debía ser blindado de esa naturaleza, pero eso es una discusión aparte. Se entiende que si estamos defendiendo la institucionalidad pública, debemos defender las normas vigentes. Y esa es la postura del comité que yo represento en mi postura personal. Ya, lo de la asamblea, la estructura de la asamblea quedaría para 4 años, pero en estos 4 años sí podrían cobrar fuerza la designación de autoridades desde la legislatura o no, porque su reforma la marca sobre la base de senados y representantes. Eso a mí me preocupa, porque sería que si en estos 4 años hay que elegir, por ejemplo, un fiscal, no podría funcionar porque la reforma recién empezaría en el 2025. Mire, tenemos que hacer, desde mi punto de vista, habrá que crear un régimen de transición. Y en el régimen de transición, usted tiene que distinguir los cambios que son de aplicación inmediata por decisión popular en referéndum ciudadano celebrado el próximo año, a inicios en el 2021. El momento que el pueblo vota y esperemos acepte la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entonces simplemente ya no hay órgano para designar autoridades a futuro. Entonces esa atribución queda resuelta de inicio como una atribución de la Asamblea Nacional. El régimen de transición deberá regular precisamente cómo lo tiene que hacer la Asamblea conformada de acuerdo a las elecciones futuras. Perfecto. Luego viene lo que es la integración de la Asamblea y para ello seguramente tendremos un poco más de tiempo. Muy bien. Doctora Paulina Araujo, se da cuenta, es un régimen de transición que puede ser un poco atropellado, que nos puede generar expectativas ahorita, pero esperar durante 4 años a que eso se concrete. Mientras tanto, nosotros podemos depositar en el 2021 la confianza en que los asambleístas elijan las autoridades de control con todo el desprestigio que tienen muchos de ellos hasta este momento. Mire, hay que aprender un poco de la historia de nuestro país. A veces siempre tenemos la idea de que a futuro vamos a cambiar, que si cambio la Constitución va a mejorar el país, que si propongo nuevos delitos el país va a cambiar. Cuando nos damos cuenta, el ciudadano común, más allá de las leyes, de los debates, del régimen de transición, de quién nombrará las autoridades, se da cuenta que seguimos en un lamentable círculo vicioso de hacer creer que la forma, el proceso o el órgano al cambiarlo va a dar las respuestas que el país necesita. Cuando yo vuelvo a insistir, la corrupción, estamos totalmente de acuerdo, afecta al desarrollo social, económico, afecta a la funcionalidad del Estado de Derecho, pero también afecta a que mucha gente, muchas empresas de bien comprometidos, simple y llanamente ya no le apuesten al Estado, no quieran colaborar, no quieran postularse asambleístas, no quieran postularse a las próximas autoridades, y ahí vendría el problema. Porque aquí hablamos, y correctamente se está siguiendo el camino constitucional para hacer una reforma, para desmontar estructuras perversas que buscaron blindarse desde lo normativo, está perfecto. Pero a mí me falta, y me da la sensación, ¿por qué siempre en el Ecuador estamos postergando que a futuro, cuando se dé este cambio, es que vamos a estar mejor? Cuando hoy por hoy podemos tomar decisiones, pero ¿cómo, por ejemplo? Preventivas. Doctora, ¿qué, por ejemplo? Mire, algo tan sencillo. La sociedad civil, de una vez por todas, tiene que volverse analítica y crítica. Nosotros los ecuatorianos tenemos que dejar de pensar que ir a votar, sea para asambleístas, presidente o una consulta popular, es un acto meramente mecánico y para obtener el certificado de votación. Tenemos de una vez por todas que comprometernos, ser exigentes, críticos, analizar por quienes votamos, qué propuestas se nos están colocando, porque solo con una sociedad civil activa, analítica, se podrá defender lo que es correcto para el país. Tener que quitar el mito que son las autoridades las que nos dan la solución y que la sociedad tiene que estar pasiva, silente, aceptando cambios normativos, estructurales de nombramientos, cuando luego es la sociedad civil afectada con funcionarios públicos que acceden al poder para servirse del Estado y no para servir a la sociedad. Doctora. De ahí que yo sí
Dígame. Sí, le voy a interrumpir porque voy a corte comercial y en el bloque siguiente continuamos con esta reflexión, ¿le parece? Una consulta popular abriría la posibilidad de plantear varios temas para la reforma institucional. ¿Cuáles serían esos temas? Lo hablaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. No han sido pocos los sectores, incluido el Partido Social Cristiano, que consideran fundamental abrir un espacio de discusión ciudadana sobre muchos de los problemas acumulados que tiene el país. El problema es cómo canalizar toda esta agenda si no es a través de un mecanismo como la consulta popular. En este informe les presentamos algunas ideas. 1. Voto voluntario. En Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y 65 años. Quien no acude a las urnas debe pagar una multa de $40. El ausentismo ronda el 20% en cada elección nacional. Si bien el voto obligatorio es una tradición histórica en nuestro sistema electoral, ¿por qué no preguntar a la ciudadanía la opción del voto voluntario? 2. Requisitos para autoridades. Las denuncias de corrupción y las críticas a la calidad de los asambleístas, alcaldes, prefectos o ministros abren un debate sobre la necesidad de poner nuevos requisitos a estas candidaturas, más allá de la edad o que cuenten con una sentencia ejecutoriada en firme. Se deben exigir mejores perfiles para quienes concursan, por ejemplo, para contralor o vocales del Consejo Nacional Electoral. 3. Organizaciones políticas. Si bien a finales del 2019 se aprobó una amplia reforma al Código de la Democracia, persiste la duda de si esta fue lo suficientemente rígida al momento de validar la inscripción de un partido o movimiento político, así como la postulación de sus candidatos bajo criterios más estrictos de militancia política. ¿Es momento de insistir en nuevos cambios a esta ley? 4. Gobiernos locales. En varias alcaldías y prefecturas se investigan casos de corrupción, al tiempo que la crisis fiscal que vive el gobierno impide que fluyan las asignaciones presupuestarias. ¿Es momento entonces de redefinir el tamaño del Estado? ¿Deben, por ejemplo, existir las prefecturas? ¿La discusión entre un Estado central o el federalismo debe ser analizada? 5. Seguridad social. La liquidez de los fondos del IES y las deudas acumuladas que el Estado mantiene con esta entidad despiertan enorme preocupación para unos 3 millones de afiliados y 500,000 pensionistas. Pese a que la reforma administrativa, presupuestaria y de conceptos sobre la seguridad social es urgente, la Asamblea ha postergado su análisis. ¿Debe el pueblo pronunciarse? Bien, doctora Paulina Araujo, yo le interrumpí en el bloque anterior, pero me parece que este ejemplo de instancias de consulta popular, de temas que todavía están flotando en el ambiente, no pueden movilizar lo que usted mismo plantea, no tener una ciudadanía silente y poco activa frente a estos debates. Sí, porque mire, cuando hablamos que todos los actos en sociedad tienen que partir de una elemental ética, a veces la gente piensa que hablar de ética es una abstracción, es algo que no se puede llevar a la praxis, cuando es todo lo contrario. Hablar de conductas éticas es pensar y repensar en la conducta humana y cómo ésta va a influir en la sociedad. De ahí que, de una vez por todas y por todos los escándalos de corrupción, por funcionarios públicos, no hago una generalización porque hay funcionarios públicos de calidad y honestos, pero estamos viendo que desde alcaldías, prefecturas, ministerios, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, simple y llanamente quienes han accedido a esas funciones, por más requisitos que usted les haya impuesto, si es que esas personas tenían clara la visión que iban a acceder al cargo para servirse y no servir al país, ahí es que viene el problema. De ahí que es necesario, y eso, ojo, lo que le voy a decir ahora no requiere una aprobación futura en consulta popular o cambio de constitución o aprobación de más leyes. Lo que requerimos de una vez por todas es funcionarios que aprendan a aplicar la ética de la responsabilidad. ¿Qué es esto? Cuando yo soy autoridad, soy funcionario público, adquiero mayores responsabilidades. Estamos viendo penosos casos que lo que más tienen es pretextos. No les gusta someterse al escrutinio público,
tienen siempre, lo que más tienen es pretextos para evadir responsabilidades, cuando ser servidor público requiere tener muy presente que se puede delinquir por acciones, pero también por omisiones. Doctora, esta suerte de... Tenemos que tener eso claro, Claro. mire usted. Doctor, esta suerte de esquizofrenia, es decir, de que todo tiene un pretexto, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo logramos que un funcionario sea responsable y asuma lo que le toca si no lo hace? Es decir, es un tema cultural, pero por otro lado hay una fiebre de gente, como lo decía el asambleísta Cucalón, que puede buscar una consulta popular y seguir impulsando temas ciudadanos y seguir pidiendo cambios, porque esa es su desesperación. Quizás no sea tan aplicable, pero por lo menos ahí la gente se siente como que se desfoga. Es que, por supuesto, lo que le digo, que tienen que hacerse responsables. ¿Qué supone que usted va a tener frente a una mala conducta de un funcionario público o de un particular una administración de justicia que va a responder de manera oportuna, de manera igual? No va a ser disímil, no va a ser distinta, más dura con unos y favorecedora a otros. Entonces, esta es la situación de que todo está concatenado. Hoy por hoy, ¿qué es lo que exige el Ecuador? Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, si le pregunta, lo que exige el Ecuador es que se cambie la Constitución, que haya una consulta popular para ahora poner mayores requisitos a quienes van a ser autoridades. Lo que le va a decir, lo que queremos hoy es que quienes hayan cometido delitos, no hayan honrado a la función pública, efectivamente haya la reacción a través de los órganos judiciales, que eso no se va a tolerar. Perfecto. Pero vivimos en un momento en el cual, Gracias, insisto, doctora. los funcionarios públicos creen estar blindados. Bien. Y que tienen todo tipo de pretexto, todo tipo Ok. de justificación, cuando no reparan que lo que más tienen es mayor Perfecto. responsabilidad. Gracias, del doctora. Estado ecuatoriano. Asambleísta Cucalón, el Partido Social Cristiano dentro de su campaña electoral para 2021 va a plantear una consulta popular ¿sobre qué temas? Debemos ser claros. El pueblo exige destrabar los problemas que arrastra el país, además de hacer una gran cruzada contra la corrupción y la impunidad. Y el camino para destrabarlo es la consulta popular, porque el pueblo es actor, un espectador de esos cambios democráticos. Deberá hacerse uso de ese derecho a plantear una consulta, sí, pero por iniciativa ciudadana. No es partidista. Los partidos van de la mano con los ciudadanos, apoyan lo que dicen los ciudadanos. ¿Y cómo sin sería, duda, cómo sería el va a ser esquema? una tesis no de campaña, sin duda no va a ser una tesis de campaña, ha sido una tesis que siempre la hemos sostenido y hoy no va a ser la excepción. ¿Sobre qué Asambleísta, ¿cómo temas es lo sería? importante? Primero explíqueme cómo sería, es decir, si ustedes llegan al poder, ¿plantearían la consulta o lo harían desde ahora para que en febrero de 2021 ya exista el banco de preguntas y cuáles serían los temas? Desde este momento, el tejido social ecuatoriano, grandes colectivos ciudadanos se están agrupando para hacer una iniciativa ciudadana de reformas legales importantes sobre puntos neurálgicos. Aparte de lo que se señaló en el video, yo refuerzo otros más, porque no está en duda que se tiene que hacer, pero esos cambios políticos tienen sus vías. Aquí vivimos una crisis económica crucial. Al pueblo le interesa saber cuál es la reforma a la seguridad social, cómo sus recursos han sido vilipendiados, han sido ultrajados también por parte del Estado, sin llegar jamás a la privatización, ver un tema de manejo de administración privada honesta y eficiente. Que los ecuatorianos sepan, los dueños del seguro sepan qué se están haciendo con sus recursos y que no sean caja chica en ningún gobierno. Sí, le corto, vamos a seguir hablando de ese tema luego. Me voy con el doctor Dávila. ¿Usted cree, doctor Dávila, que este plan de reformas constitucionales por un lado y de consulta popular por otro pueden funcionar con esa gran plataforma de 300,000 firmas que ustedes manejan como para encauzar mejor quizás las aspiraciones que también tiene Henry Cucalón? Indudablemente, nosotros hasta el día de hoy hemos planteado una propuesta de reforma parcial a la Constitución que reúne el apoyo de 300,000 personas, pero tengan la certeza que este proyecto va a crecer sustancialmente. Nosotros hemos podido testificar día a día, recogiendo cada una de esas firmas, las necesidades, la angustia por cambios inminentes que los ciudadanos demandan en el
país. Y mucha gente no pudo firmar, no por culpa de ellos, sino por limitaciones nuestras. Como hemos explicado antes, Carlos, nosotros no somos una organización política, entonces, sí, no tenemos estructura. ¿A quién le toca facilitar ese camino, doctor Dávila? ¿A ustedes, a los partidos, a los colectivos, como plantea Henry Cucalón, o al presidente de la República, que en materia instrumental la tiene más fácil? Como para decir, bueno, queremos, hay un acuerdo sobre consulta o no, pues materialicémoslos en febrero de una vez por todas. ¿Hay esa posibilidad? Carlos, todos los actores de la sociedad tienen un rol que cumplir. Los ciudadanos, en este caso, al menos los que nosotros representamos en el comité, hemos tomado una decisión de actuar responsablemente, como señalaba y exigía Paulina. Ese es nuestro rol y vamos a empujar esa propuesta hasta el final con 3 planteamientos concretos que tenemos, y si es que esto lleva afortunadamente a un debate más profundo sobre otros cambios, estaremos inmersos en esa discusión, pero al menos hoy tenemos una propuesta concreta en las manos, que es el planteamiento que hemos hecho con 3 reformas de fondo que le podrían ayudar mucho al país. Perfecto, me voy a un siguiente corte comercial. Este y todos los programas de Políticamente Correcto están en YouTube en el canal oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre una reforma política para el Ecuador. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Paulina Araujo, ¿usted cree que un buen mecanismo para blindar el clientelismo y la oferta barata en las campañas electorales es con un voto voluntario? Es decir, ¿esa sería una reforma de peso que sí deberíamos debatirla? Me parece interesante, pero si usted parte desde voto obligatorio o voto facultativo, que sería lo que se propondría, ante todo, vuelvo a insistir, requerimos ciudadanos que sepan discernir, que sepan analizar la importancia que tiene el voto en una democracia. No solo es el acto de ir y cumplir, sino que requiere un análisis previo, sea porque concurro o porque decido hacerlo si es que llegara a ser voluntario. Pero en este punto quisiera retomar una idea interesante que la dijo el asambleísta Cucalón. Él habló de que el pueblo exige, demanda destrabar la impunidad lo antes posible y que por eso se van a hacer propuestas para que sean consultadas. Ahora, a mí me queda una duda, todavía la tengo, es una duda junto con indignación. En el 2013, cuando se pidió el aporte de la academia, cuando iban a aprobar el Código Orgánico Integral Penal, se les hizo notar que no podían cambiar el dar contratos a dedo, perdón que utilice esta expresión, pero para que todos me entiendan, que siempre fue una modalidad de peculado imprescriptible, que no la cambien a lo que hoy por hoy sigue en vigencia, que es el tráfico de influencias, que prescribe solo en 5 años. De ahí que contratos a dedo que se han dado, por ejemplo, en el año 2014, hoy por hoy la justicia nada puede hacer. Ahí usted tiene un claro ejemplo de impunidad creada desde la norma en el Código Orgánico Integral Penal. Este cambio, que jamás debió haber nacido a la vida jurídica porque se le advirtió a la Asamblea Nacional, está vigente hasta el día de hoy. Ya han pasado varias reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hace semanas entró a regir una gran reforma y nadie ha hecho nada por cambiar este esquema de impunidad creado. Que nos responde el asambleísta Cucalón. De ahí que mire usted. Sí, asambleísta Cucalón, ¿qué podríamos responder a eso? Porque ahí está la responsabilidad. No podemos endilgar al ciudadano a que piense románticamente las cosas cuando en el efecto no se hacen las reformas que se tienen que hacer o no se legisla como se debe. De mi autoría, puño, letra, hay 2 reformas al sistema de contratación pública que duermen el sueño del olvido en la comisión respectiva para eliminar los contratos que la doctora con mucha propiedad denomina de a dedo, que es fuente y germen de la corrupción institucionalizada en el Ecuador. Espero que ahora, por las coyunturas, por lo menos, no con el deber ser, que debe ser la obligación, la Asamblea en sus postrimerías le dé el trámite respectivo a esa reforma legal, sin perjuicio de su consecuencia, que es el tipo penal que se utiliza, en este caso tráfico de influencias, para sancionarlo penalmente. Pero el origen es una perversa norma que ha sido practicada desde hace muchos años y perfeccionada en las últimas etapas de los contratos directos o a dedo, aprovechando también del mal uso de las emergencias
y de los estados de excepción. Doctor Cucalón, una respuesta muy concreta. A medida que avanza esta bulla ciudadana por cambiar las cosas, hemos visto, yo he percibido que hay un debate, por ejemplo, entre federalismo y centralismo como una manera de superar la crisis fiscal y política. ¿Usted cree que ese es un tema que se debe debatir en la Constitución, en una consulta popular, en una campaña política, o más bien ese tema tenemos que guardarlo? Es importante que primero comience el debate. Yo saludo y que haya un libre juego y batalla de las ideas al respecto. Al igual que otros temas que se ha señalado, como el tema del voto voluntario u obligatorio. Yo en lo personal creo y sostengo en un voto voluntario. Me preocupa el problema de representatividad que conlleve. Pero abramos el debate. ¿Por qué no? Dirán también, y recuerden que todo esto pasa por una calificación de la Corte Constitucional, en el tema del voto obligatorio voluntario, cuidado, es un tema de asamblea constituyente, artículo 444. Pero qué bien que la sociedad se active, que todos los actores políticos destrabemos y hablemos de este tema. Pero a la par de estos cambios estructurales, hay temas que lo he venido repitiendo en este programa, importantes, que tienen que ver con el diario vivir de la gente y que también pasan por cambios, que es el pueblo que lo tiene que hacer a través de iniciativas ciudadanas. Son las reformas que ustedes no han hecho, asambleísta, que no se han podido hacer en la asamblea, laboral, económica, productiva, impuestos, etcétera. Es decir, le estamos dando a la ciudadanía una gira que ustedes no han hecho. Más allá que todas nuestras propuestas y tesis de campaña han sido presentadas en todos los órdenes, el manejo de finanzas públicas, el tema de la seguridad social, el tema de la descentralización, cada uno de los temas han sido presentados, pero un órgano colectivo, deficiente, sin credibilidad alguna. Esta asamblea, largo, una de las peores de la historia, es un órgano colectivo, donde yo estoy adentro, donde yo también soy calificado, lastimosamente, pero reitero, el pueblo es el dueño de la democracia, así que esos cambios fundamentales en materia laboral, que signifique dinamizar sin precarizar, temas de seguridad social, temas de descentralización, gobiernos locales y sus recursos que pertenecen a la gente, el fomento como política de Estado del sector agropecuario, es importantísimo. Perfecto. Y si no lo ha hecho la Asamblea, castiguen a los asambleístas, pero no castiguen el futuro de los ciudadanos. Bien, Pablo Dávila, ¿no estamos estirando demasiado las sábanas y poder llegar incluso a plantearnos una constituyente, eso convendría o no? Yo creo que no es conveniente. Pienso que hay que concentrarnos en los temas más importantes, esenciales y que puedan combinarse con los asuntos urgentes. ¿Cuáles son esos temas? El que mucho estira, poco aprieta, la verdad. Hay muchas cosas que se podrían hacer y usted ha citado varios de esos temas. Pero el hecho es que el control público, que ha sido de alguna manera tratado por todos los panelistas, es esencial para mantener un país transparente. Es esencial para evitar la impunidad. Y en ese contexto, que la Asamblea, debidamente reformada, ganando la legitimidad que penosamente ha perdido con una aclaración, no solamente por responsabilidad propia, sino porque vivimos 10 años de un Ejecutivo que quiso destruir el poder legislativo. Así que eso es importante ponerlo en la mesa también. Pero si logramos recuperar el peso de la división de poderes del Estado de Derecho a través de una asamblea mucho más sólida y fuerte, eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, reforzando precisamente la Fiscalía General del Estado, que es lo que nosotros estamos planteando, estaremos abriendo la puerta a 3 reformas fundamentales para generar progreso en nuestro país que puede anclarse con una discusión mayor liderada precisamente por la ciudadanía. 30 segundos, doctor Dávila. ¿La Asamblea tiene que aprobar su proyecto o lo puede archivar y no hacerlo si es que así lo considera? ¿Cómo entender la magnitud de esas firmas que le respaldan? La Constitución establece que si la Asamblea no resuelve en el plazo de 1 año, yo podré pedir a la Corte Constitucional que pida al Consejo Nacional Electoral se convoque al referéndum sobre la base del documento que nosotros hemos mandado. Confío que la Asamblea tratará y discutirá el documento para mejorarlo de ser posible, pero para precisamente sacarlo y llegar al referéndum con su resolución. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Pablo Dávila, ¿es políticamente correcto pensar otra vez en una reforma institucional vía consulta popular? Es políticamente correcto
Si las autoridades y los funcionarios públicos no han podido o no han querido cumplir con su misión, definitivamente los ciudadanos podemos emprender un camino importante para contribuir en esa línea. El país ha vivido muchas dificultades, indudablemente, en materia de corrupción y de impunidad, pero tenemos una oportunidad enorme y yo me quedo con un mensaje positivo de construir un país mejor con la colaboración y la participación de todos nosotros a través de un referéndum. Paulina Araujo. Es importante que los ciudadanos reflexionemos que hay que saber elegir a las autoridades. Debemos ser exigentes, críticos. El funcionario público es responsable por sus acciones y omisiones. Y ante todo, frente a los cambios legítimos que se quiere dar a las estructuras normativas, que la ciudadanía reflexione respecto a quiénes va a elegir y qué debe exigir de esos funcionarios. Y también motivarse a que ciudadanos de bien sean las próximas autoridades que conduzcan este país de una manera pulcra, honrada, que desde el espacio que tengan dentro del Estado sepan que hay que servir a la sociedad, no aprovecharse del poder. Henry Cucalón, ¿qué es lo políticamente correcto? La consulta popular es una oportunidad de cambio. Nace por y para la ciudadanía. Es un ejercicio claro de democracia participativa directa. Que este contexto sirva como herramienta fundamental para aplicar y reformar temas trascendentales, así como enderezar el rumbo hacia la prosperidad con equidad que necesitan, anhelan y merecen los ecuatorianos. Y bien, más allá de que este país hable cada cierto tiempo de una consulta popular para saciar su sed de reformitis, lo que en realidad evidenciamos es la profunda incertidumbre de la sociedad. No sabemos qué va a pasar con nuestra salud, con nuestras economías, con el empleo. Dudamos de si la justicia va a condenar o no a los corruptos, o si la Asamblea se trazará una agenda con los temas que más nos apremian. En el fondo, vemos que nuestra clase política propone muy poco, y si lo hace, no tiene mecanismos eficaces para que el debate nacional corra por cuenta de su liderazgo. En pocos meses empezará una campaña electoral, y es aquí donde tienen que delinearse todos los temas que nos urge resolver, con o sin una herramienta de consulta popular. Dada la magnitud de nuestra crisis, el país no puede desperdiciar esta próxima campaña electoral. Nos vemos la siguiente semana. Con estas importantes reflexiones cerramos este debate. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30. Siga con la señal de Coavisa.